El día de hoy vamos a hablar del EMPOS o virus de la viruela símica, basándonos en un artículo de revisión narrativa publicado en la revista médica JAMA, el cual tuvo como objetivo analizar la información científica más reciente sobre el EMPOS, incluyendo su epidemiología, mecanismos de transmisión, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Además, buscó comprender el comportamiento actual de la enfermedad y los factores relacionados con las formas más graves de infección. Los criterios de inclusión de este artículo es que fue un artículo en inglés basado en estudios publicados entre el 1 de enero de 1975 al 13 de septiembre de 2024. Se investigaron inicialmente 5.168 resúmenes identificados mediante la búsqueda en PubMed. De esos, finalmente se incluyeron 111 citas en la revisión. La viruela símica es una enfermedad viral emergente causada por el virus monkeypox, perteneciente al grupo de los ortopoxvirus, el mismo grupo de la viruela humana. Aunque anteriormente era considerado una zoonosis limitada principalmente a regiones de África, el brote mundial ocurrido desde 2022 demostró su gran capacidad de propagación internacional y su importancia como problema de salud pública. Debido al aumento de los casos y a la aparición de nuevos clados virales, surgió la necesidad de estudiar sus características clínicas, métodos diagnósticos y estrategias terapéuticas actuales. Tenemos que el EMPOS es producido por un virus ADN de doble cadena con gran capacidad de adaptación y existen dos clados principales de este virus. El clado 1, que es asociado históricamente con cuadros más graves y mayor mortalidad, y el clado 2, relacionado con formas más leves y responsable del brote mundial de 2022. Estas diferencias entre clados explican las variaciones clínicas y epidemiológicas observadas en diferentes regiones del mundo. En cuanto a su transmisión, tenemos que la principal forma de transmisión de este virus es el contacto directo piel a piel con lesiones infectadas o fluidos corporales. También puede transmitirse mediante contacto sexual, objetos contaminados y secreciones respiratorias durante contacto prolongado. Este estudio señala que la transmisión aérea tiene menor importancia en comparación con el contacto físico cercano. Además, se describieron casos de transmisión antes de la aparición de síntomas, lo que favorece la propagación del virus. Para prevenir y controlar este virus tenemos que los pacientes sospechosos deben permanecer en aislamiento y este aislamiento termina únicamente cuando todas las lesiones hayan cicatrizado y formado nueva piel. También tenemos que la transmisión hospitalaria es poco frecuente, pero se recomienda la limpieza y desinfección con productos hospitalarios adecuados y también que el personal de salud use equipo de protección personal como lo son las guantes, bata, mascarilla y protección ocular. La evidencia revisada mostró que antes de 2022 los casos fuera de África eran poco frecuentes y generalmente estaban relacionados con viajes internacionales o contacto con animales infectados. Sin embargo, el brote de 2022 produjo más de 99.000 casos en al menos 118 países. La mayoría de los casos se presentaron en hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres y una proporción importante de pacientes presentaba coinfección por VIH. Actualmente continúan apareciendo nuevos casos y variantes virales, especialmente en África Central. En cuanto a la presentación clínica, tenemos un periodo de incubación, el cual puede variar entre 2 a 21 días, aunque el promedio encontrado durante el brote reciente fue de aproximadamente de 7 a 10 días. Posteriormente a esto aparece una fase prodrómica, caracterizada por fiebre, cefalea, adenopatías, mialgias y malestar general. En muchos pacientes estos síntomas aparecieron antes de las lesiones cutáneas, mientras que en otros ocurrieron simultáneamente o después de la erupción. Tenemos que existe un periodo de contagio, el cual el paciente es contagioso desde el inicio de los síntomas y deja de ser infeccioso cuando todas las lesiones cicatrizan. Las lesiones cutáneas representan la principal manifestación clínica del EMPOS. Estas evolucionan progresivamente desde máculas hasta pápulas, vesículas y pústulas, terminando finalmente en costras y cicatrización. El proceso completo puede durar entre 2 y 4 semanas. Durante el brote reciente se observó que muchos pacientes presentaban lesiones genitales y anogenitales, además de lesiones en cavidad oral y mucosa. También podemos encontrar unas manifestaciones clínicas asociadas, ya que muchos pacientes presentaron manifestaciones como proctitis, faringitis, uretritis y dolor intenso en las zonas afectadas, además de las lesiones cutáneas.
Algunos pacientes también desarrollaron lesiones únicas o síntomas mucosos sin lesiones visibles en piel, lo que dificultó el diagnóstico clínico. Estas formas atípicas fueron especialmente frecuentes durante el brote asociado a transmisión sexual. En cuanto a las complicaciones, la revisión encontró que los pacientes inmunosuprimidos, especialmente aquellos con VIH avanzado y recuentos bajos de CD4, presentan un mayor riesgo de enfermedad grave. Entre las complicaciones descritas se encontraron neumonía, encefalitis, lesiones necróticas, infecciones bacterianas secundarias y compromiso ocular con riesgo de pérdida visual. También se reportaron cicatrices permanentes y alteraciones anogenitales que afectaron la calidad de vida de estos pacientes. El diagnóstico del EMPOS debe sospecharse en pacientes con lesiones cutáneas compatibles y antecedentes de exposición epidemiológica. La confirmación se realiza mediante PCR de muestras tomadas directamente de las lesiones. El artículo destaca que deben tomarse muestras de varias lesiones para aumentar la sensibilidad diagnóstica. Actualmente existen pruebas rápidas y kits de autotoma autorizados para facilitar la detención temprana. También podemos encontrarnos con un diagnóstico diferencial, ya que esta enfermedad puede confundirse con otras enfermedades infecciosas que producen lesiones cutáneas similares. Entre los principales diagnósticos diferenciales podemos encontrar lo que es el herpes simple, la sífilis secundaria, la varicela, el molusco contagioso y algunas infecciones bacterianas de la piel. Por esta razón, el diagnóstico clínico se debe complementar con pruebas moleculares específicas. Aunque todavía no existen tratamientos específicamente aprobados para el EMPOS, podemos tener una atención de apoyo que es el control del dolor con paracetamol y AINES, el uso de opioides en casos severos y cuidados locales como lidocaína, baños de asiento, gárgaras con agua salada y antibióticos si hay sobreinfección bacteriana. También podemos manejar un tratamiento antiviral, más que todo usado en casos graves como lo son la tecovirimat, entre otros. Y también para el manejo y la prevención de complicaciones se debe evaluar ITS asociadas como lo son el VIH, la sífilis, la gonorrea y la clamidia. También la vigilancia en pacientes inmunocomprometidos y el aislamiento y seguimiento hasta la cicatrización total de las lesiones. En cuanto a la prevención, podemos tener cambios de comportamiento, es decir, reducción del número de parejas sexuales y de encuentros sexuales de riesgo. También tener medidas de autocuidado para disminuir la transmisión y el aislamiento de pacientes infectados. También tenemos una profilaxis previa a la infección recomendada para personas con alto riesgo de exposición, es decir, personas que mantengan múltiples parejas sexuales, personas con antecedentes recientes de ITS o personas expuestas en eventos o contactos sexuales de riesgo. En cuanto a la vacunación, tenemos dos vacunas disponibles, la CAN 2000, que es una vacuna de segunda generación, y la Jynneos, vacuna de tercera generación y es la más segura. Las características de esta última es que la aplicación se da en 2 dosis en un intervalo de 4 semanas y la administración es subcutánea o intradérmica. Actualmente, el EMPOS continúa siendo una amenaza para la salud pública debido a la aparición de nuevos clados virales, especialmente el clado 1 en África Central. La revisión concluye que el reconocimiento temprano de los síntomas, el diagnóstico oportuno y las estrategias de vacunación son fundamentales para controlar futuros brotes y disminuir las complicaciones graves, principalmente en los pacientes inmunosuprimidos.